Buenos días, soy María Fernanda Montoya Ávila de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, cuarto cuatrimestre, turno matutino. Y este video va a tratar sobre una introducción a lo que es el balance. Antes que nada quisiera explicar tres conceptos muy puntuales y el primero es presión parcial. En una mezcla de gases existe una presión total, que es la suma de la presión de cada uno de todos los gases que existen, ¿no? O los componentes que existen en esta mezcla. La presión parcial es la presión que ejercen individualmente cada gas en una mezcla de estos gases. El segundo concepto es el calor latente de vaporización. Este básicamente es el calor requerido para que una sustancia pase de su fase líquida a su fase de vapor. El tercer concepto es dispersión axial. En la industria de procesos, la dispersión axial significa que cuando avanza por un reactor un fluido, pues no todas las partículas avanzan a la misma velocidad. Entonces, como no viajan a la misma velocidad, esto hace que se mezclen a lo largo del camino o a lo largo de su paso por esa tubería o por ese eje. Por ejemplo, imaginemos que echamos unas gototas de colorante a un río y el río va viajando, un río recto. Este va viajando, pero se va dispersando o mezclando estas partículas de la gotita del colorante con las del agua porque no viajan exactamente a la misma velocidad. Si viajaran todas al mismo tiempo o a la misma velocidad, pues estas viajarían como un bloque y no se mezclarían. Pero pues no es el caso, ¿verdad? Y en esta industria y pasa lo mismo con los fluidos que viajan en una tubería o pues en un flujo. Una vez ya explicados estos tres conceptos, pasemos propiamente a la introducción a lo que es el balance. El balance de materia y energía pues es una herramienta fundamental en cualquier ingeniería de procesos, en todas las industrias donde se llevan a cabo procesos como la ingeniería química, la ingeniería en biotecnología, una ingeniería en alimentos, farmacéutica, todas estas ingenierías o todas estas industrias en las que se llevan a cabo procesos, pues se requieren estos balances de materia y energía. ¿Por qué? Porque son una herramienta para contabilizar los flujos de materia y de energía que entran, que salen, que se procesan, que se acumulan, etcétera, ¿no? Entre el proceso propio y sus distintas operaciones unitarias. Ahora, ¿y qué son las operaciones unitarias? En la industria, pues que ocurren todos estos procesos físicos, químicos o biológicos, pues existen distintos tipos y se pueden clasificar en una serie de etapas individuales y diferentes a las que se le llaman operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias estudian principalmente la transferencia y los cambios de energía y la transferencia y los cambios de materiales que se llevan a cabo por medios físicos, pero también por medios físico-químicos. Gracias a estos y a los balances de materia y energía, pues los ingenieros pueden entender, analizar, optimizar estos procesos y diseñar sistemas más seguros, más eficientes y con menos desperdicio o pérdida de recursos. Esto es la base de la ingeniería industrial o de cualquier otra ingeniería de las industrias, como ya le había mencionado, la química, la farmacéutica, la alimentaria, la energética, etcétera, ¿no? Ya que nos permiten controlar cuánta materia entra, cómo se transforma, cuánta sale y cuánta energía se requiere pues para liberar este proceso. Aunque parezca un concepto muy complejo, de cierta manera todos utilizamos los balances en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando cocinamos arroz, sabemos cuánta agua y cuántas tazas de arroz entran en la olla y luego después vemos cuánto alimento obtenemos. Por ejemplo, cuando llenamos un tanque de gasolina, pues sabemos cuánto combustible entra y cómo se va consumiendo al utilizar el vehículo. Pero, ¿qué significa balancear materia y energía? ¿O de dónde viene? Bueno, pues esto está basado en la primera ley de la termodinámica, también llamada ley de la conservación de la energía, y pues su función principal es determinar cuantitativa y cualitativamente pues, los requerimientos de materiales y energía en un proceso físico-químico, como ya se ha mencionado. En su forma de esquema se puede observar así.
central de un balance de materia y energía se puede resumir en algo muy sencillo: lo que entra, lo que sale y lo que se acumula. Por ejemplo, con el ejemplo del arroz, imaginemos que tenemos un sistema como una olla de arroz en la que cocinamos. Si agregamos 1 litro de agua y una taza de arroz, esa es la entrada. Cuando lo cocinamos y está lista, si tenemos la salida. Y si todavía queda arroz en la olla, pues tenemos lo que se acumula. En términos mucho más generales, el balance nos dice que la cantidad de materia o de energía de un sistema se puede describir con la siguiente lógica: entrada de materia igual a la salida de materia más la acumulación de la materia. Algo que es importante mencionar es que si el sistema está en equilibrio o en lo que llamamos estado estacionario, pues no existe la acumulación, es decir, lo que entra es exactamente igual a lo que sale. Pero si hay acumulación, entonces es cuando la diferencia entre la entrada y la salida de materia se refleja en el aumento dentro del sistema. Otra cosa que es importante explicar es que la forma del balance, de balancear a cada uno de los componentes, siempre será la misma, excepto cuando exista una reacción química, ya que en este caso habrá que considerar la aparición o desaparición de componentes individuales por efecto, pues, de esta misma reacción. Sin embargo, la masa total del sistema nunca va a variar, ¿no? La masa no se crea ni se destruye. Otros conceptos que también se me hacen importantes que queden bien claros, pues son de manera muy sencilla y muy rápida lo que es un proceso. Este es, pues, esta serie de etapas por las cuales pasan los materiales o compuestos para ser transformados en algún otro producto. Así, muy sencillo. ¿Qué es un proceso continuo? Este es cuando entran y salen, pues, continuamente materiales o compuestos y siempre se fabrica el mismo tipo de producto en las mismas condiciones de temperatura, presión y composición, etcétera, ¿no? Y algo muy importante es que cuando no se llama llave en los reactores, en la industria, sino se llama válvula, cuando nuestra válvula siempre, pues, permanece abierta, cuando no se está abriendo y cerrando la válvula. Eso es un proceso continuo. También se me hace importante mencionar los procesos físicos. Este es cuando no hay cambios para nada en la composición de las sustancias. Por ejemplo, en un proceso de molienda del trigo, para obtener la harina, no cambian sus componentes, solamente, pues, cambian las propiedades físicas del material. Y un proceso químico, pues, es cuando se produce una transformación de sustancias en otras. Por último, también flujo, se me hace muy importante mencionarlo, que es la cantidad de masa, de moles o de volumen que pasa por una unidad de tiempo. Así, muy sencillo y muy corto, eso es lo que es el flujo. Ahora vamos con los principios de conservación, que son la base de los balances de materia y energía. El primero es la ley de la conservación de la materia, que se le atribuye al químico francés Lavoisier, que aunque ya se había mencionado tiempo antes, o otros químicos antes que él, otros científicos, se le atribuye a él principalmente, que propuso la ley en 1789, que dice que la materia no se crea ni se destruye, o que en cualquier cambio de estado la masa total se conserva. Pues él fue uno de los principales químicos o científicos que valoraba que el peso de las sustancias debía de ser igual antes de una reacción que después de la reacción. La segunda es la ley de la conservación de la energía. Una es de la materia y otra es de la energía, pero básicamente conllevan el mismo principio, que no se crea ni se destruye. La ley de la conservación de la energía, pues, es fundamental en diferentes disciplinas, pero esta nos dice que en un dominio la cantidad de energía total permanece fija, permanece constante y no se crea ni se destruye. Se puede transformar, sí, en energía cinética, por ejemplo, o se puede distribuir, pero la energía total dentro de un dominio siempre va a permanecer fija. De estas maneras, ¿no? Los de materia son simples o de los que provocan una reacción, y los simples son, pues, los que no provocan una reacción, como por ejemplo la separación de sustancias,
contacto contra corriente, balance con recirculación o mezclado. Y sobre este es sobre el que les voy a explicar un pequeñísimo ejemplo. Ahora vamos a explicar un ejemplo de un balance de materia en el mezclado, ¿no? Supongamos que vamos a mezclar la corriente 1, que va a 300 kilogramos por hora, y está al 25% de alcohol, 15% de azúcar, al 60% de agua. Vamos a mezclarla con la corriente 2, que tiene una masa 2 de 200 kilogramos sobre hora, y son 50% alcohol, 40% azúcar y 10% agua. Lo que tenemos que saber es cuánto equivale la corriente 3, cuánto es su masa 3 y qué porcentaje de alcohol, qué porcentaje de azúcar y qué porcentaje de agua. Vamos a comenzar haciendo pues este balance de materia con un balance general. El balance general es M1 más M2 igual a M3. Entonces tenemos que M1 es igual a 300 kilogramos por hora, 300 kilogramos más M2, que son 200 kilogramos, es igual a 500 kilogramos. Ok, lo que sigue es hacer un balance parcial por componentes. Vamos a empezar haciendo el del alcohol. ¿Cuál es la fórmula para un balance por componentes, empezando por el alcohol? Es la masa 1 por la fracción masa 1 del alcohol más la masa 2 por la fracción masa 2 del alcohol va a ser igual a masa 3 por la fracción masa 3 del alcohol. Si sustituimos, tenemos que serían 300 por la fracción masa del alcohol es, si aquí es 25, su fracción sería 0.25 más la número 2, que es de 200 por 50, que se pone 0.50 igual a la masa 3, que sería igual a 500 por la fracción masa 3 del alcohol. Si nosotros hacemos las operaciones de todas estas, 300 por 0.25 más 200 por 0.50 nos da a 175 igual a 500 por fracción masa 3 del alcohol, y si lo despejamos nos da a que la fracción masa 3 del alcohol es igual a 0.35, que equivale al 35%. Equivale al 35%. Entonces aquí cambiamos esto por 35%. Y acá también ya podemos cambiar esto a los 500.
500 kilogramos. Ok. Ahora, lo que sigue es hacer un balance por componentes del azúcar. Voy a borrar esto porque ya no me cabe, pero pues ya aquí ya tenemos que el del alcohol es el 35%, ¿ok? Ahora va a ser lo mismo, nada más que es la misma fórmula, nada más que en lugar de ser del alcohol, va a ser del azúcar. Igual, masa 1 por fracción masa, pero del azúcar, más la masa 2 por la fracción masa 2 del azúcar, va a ser igual a la masa 3 por la fracción 3 del azúcar. Igual, sustituimos 300 por la fracción del azúcar es 15, es al 0.15, más 200 por, está al 40%, igual a la masa 3, que es igual a 500 por fracción masa 3 del azúcar. Hacemos las operaciones y nos va a salir, ya una vez hechas las operaciones y el despeje, que la fracción masa 3 del azúcar es igual a el 0.25, que es igual al 25%. Queda a 25%. Entonces ya sabemos de cuánto es del 3. 25 del azúcar. Muy bien, y entonces ahora ¿qué sigue? Lo único que nos falta es calcular la del agua. Y pues ya tenemos muy sencillos los datos. Lo único que nos faltaría por hacer sería restarle al 100% menos el 35% menos el 25%, es decir, 100 menos 60 igual a 40% de agua. Y entonces ya tenemos que es al 40% de agua. Y este es un ejemplo muy a grandes rasgos, muy resumido, de un pequeño balance de materia, pero pues hay muchísimo más. Bueno, así como existen balances de materia, también existen los balances de energía. Los tipos de energía que suelen aparecer en los balances de energía pues son la energía sensible, que es la más asociada a los cambios de temperatura, la energía latente, que aparece cuando ocurre unos cambios de fase, por ejemplo, la evaporación o la condensación, y la energía de reacción química, que es cuando en los procesos químicos la energía también puede liberarse y consumirse debido a distintas reacciones. Los balances de materia y energía tienen distintas aplicaciones y en diversas prácticas, ¿no? En la industria se utilizan en procesos de destilación, en los reactores químicos, cuando, por ejemplo, ocurren intercambios de calor, donde se necesita saber exactamente con precisión qué entra, qué sale y cuánta energía o materia se requiere. Inclusive en ejemplos sencillos, como por ejemplo calcular dos corrientes de agua con diferentes temperaturas, un balance nos permite saber, por ejemplo, la temperatura final o cuánta energía se gana o se pierde en este proceso.
En la ingeniería es muy importante pues aprender a realizar bien estos balances, porque como ingenieros nos va a permitir optimizar procesos, ahorrar recursos, garantizar la seguridad y la eficiencia en las plantas industriales, además como una seguridad para los reactores, etcétera, ¿no? Mm, esta es una base muy importante para temas después como operaciones unitarias, el diseño de procesos o temas más avanzados de termodinámica, por ejemplo, ¿no? En pocas palabras, los balances de materia y energía son muy importantes y es el primer paso para poder comprender cómo funciona y cómo se diseñan los sistemas reales en esta industria y en cualquier otra. Muchas gracias por su atención y esto es todo por el día de hoy. Gracias.